Una preguntita en cuanto pues al proyecto pues a modo general. En cuanto al plazo, ¿sigue en pie el de este jueves o se puede extender Claro, un poco más, o si sea un poquito más? claro que sigue en pie. ¿Por qué? Si ya, la clase de hoy, créanme que va a ser un poco más corta. Bueno, en cuanto al procedimiento, lo que tienen que hacer, pero como ya tienen derivas al día, entonces no habría inconveniente. ¿Por qué? La pregunta. Uy, profe, sí, no se podría alargar un poquito el plazo. Sí, ¿Por qué la ingeniero, por pregunta? favor. Uy, sí, Inge. ¿Qué inquietudes han tenido? Pues en el caso de nosotros, pues ahorita el compañero Sergio, pues por eso le estaba preguntando que si podíamos de pronto al final de clase, porque pues tuvimos unos inconvenientes, pero pues ya estamos, digamos, en la última parte ya de la asignación de cargas laterales, ¿sí? Pero tuvimos ahí más que todo como un inconveniente para que no siga quedando mal y pues ya hacer el documento. No, estoy pensando, a ver. Ahorita miro mi calendario, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, chicos, la sesión de hoy vamos a hablar de simultaneidad de cargas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que hasta el momento nosotros hemos visto cargas muertas, cargas vivas, cargas laterales, ¿cierto? E incluso podemos hablar de cargas de viento, ¿cierto? Pero lo que pasa es que las cargas de viento pues tienen una naturaleza un poco diferente con las cargas sísmicas, pero yo también podría evaluarlas, aplicarlas a mi estructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la norma me dice, oiga, usted tenga en cuenta, usted no puede tener en cuenta solamente cargas muertas o solamente cargas vivas o solamente sismos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando llegue un evento sísmico y afecte una estructura, muy seguramente la estructura esté en ocupación. Puede que solamente sea por cargas muertas, digamos suponiendo que estamos de noche a la madrugada, o que esté, sí, o incluso con cargas vivas y estamos hablando, no sé, un edificio de oficinas y que esté con toda la gente haciendo sus diligencias, trabajando durante el día. ¿Sí? Entonces, van a haber unas situaciones que la norma me dice, oiga, revíselas porque puede que deba considerar efectos simultáneos. Entonces, aquí es donde vamos a tener esto en cuenta. Y particularmente para las cargas sísmicas, aquí voy a hacer referencia a un numeral que me está dando la norma, que es este A362, donde me dice, ojo, acá, ojo, las combinaciones de carga que va a tener en cuenta, vaya y revíselas en el título B. ¿Sí? Y aparte, ojo porque esto más adelante nos va a servir. Esta dirección de aplicación de fuerzas sísmicas me dice que nosotros ya dijimos que tenemos una fuerza en sentido X, también sacamos por allá una fuerza en sentido Y, ¿cierto? Que dijimos que era la misma, solo que llegaba por un lado o llegaba por el otro. Pero aquí nos dice que para tener en cuenta efectos ortogonales, ¿cierto? Debe considerarse en forma simultánea 100% de la fuerza sísmica en una dirección y 30% de la fuerza sísmica en la dirección perpendicular. Ojo, no es 70-30, es 100 y 30. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer con ese 130? Pues supongamos que esta es una planta de mi edificio, ¿cierto? La evaluación de cargas que nosotros estamos haciendo es, pues obviamente si lo vemos en altura, ya saben ustedes que es este, ¿cierto? Suponiendo que tengo un metro de la fuerza horizontalmente o un efecto, ¿cierto? Aquí a esta planta le voy a aplicar una fuerza en X, voy a decirle, ¿cierto? Ese fue mi caso 1, mi fuerza en X. Mi caso 2 fue una fuerza en Y, ¿sí? O sea, yo casi que estaría
sesgando a que mi sismo llegara en una de esas direcciones. Pero como es muy difícil que mi estructura me quede organizada o me quede construida de forma tal que se garantice que el sismo llegue por uno de esos dos lados, puede llegar por cualquier lado, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo es, oiga, yo voy a considerar que el sismo puede llegar en un ángulo que no sea ortogonal a esas cargas o esas direcciones que se establecieran. Entonces, por esa razón es que decimos simultáneamente, ojo porque por acá está, simultáneamente acá, tenga en cuenta el 100% de la fuerza en una dirección y el 30% de la fuerza en la otra dirección. Y obviamente, después nos toca de tener el 100% acá y después con el 30% acá, ¿sí? Con esa configuración, pues yo ya puedo dar respuesta a que el sismo puede llegar por cualquier lado, por cualquier cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta ahora que lleguemos a cargas sísmicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien estaba preguntando? Señores, hay un micrófono por ahí abierto, no sé si alguien quiere preguntar algo o fue que se abrió. Bueno, entonces nos dijo la norma, oiga, vaya al título B, ¿cierto? Esa es combinación de carga. Particularmente voy a irme al B2.4 que nos habla combinaciones de cargas mayoradas utilizando el método de la resistencia. Estas combinaciones de cargas son para diseño, ¿cierto? O más bien para diseño de la superestructura. ¿Por qué? Como ustedes lo van a ver en el curso siguiente de diseño de concreto, nos vamos a basar en una metodología que se llama la LRFT. ¿Qué quiere decir? Que tengo factores de carga, ¿sí? Factor de carga y factor de resistencia. Para un diseño. Diseño con factores de carga y de resistencia, LRFD. ¿Sí? Entonces, a las cargas, el load factor son estos coeficientes que estamos mayorando. ¿Sí? Entonces vean que ahí tenemos diferentes combinaciones. La primera me dice, bueno, pero ustedes me dicen qué es esa F, qué es esa, todo está en la norma. La D es la carga muerta, ya la conocen ustedes. La L, la carga viva, también la conocen. Fuerzas de la F, fuerzas debidas al peso propio de fluidos, presión de fluidos. Esa la podemos considerar si ya tenemos eventualmente un sótano, ¿sí? Una subestructura, una estructura enterrada y tengo en cuenta el nivel freático. Entonces, llegado el caso, pues allá tengo en cuenta el factor, aquí no lo voy a considerar, de efectos causados por temperatura, ¿cierto? Si hay grandes variaciones de temperatura, simplemente para... Si yo tengo un diferencial de temperatura en un elemento, supongamos que por arriba tengo una temperatura y por abajo tengo otra temperatura, y ese gradiente de variabilidad puede hacer que hacia donde tenga mayor temperatura se dilate, ¿cierto? Se dilata, se va a deformar para ese lado, entonces puede inducir algunos esfuerzos. Generalmente para nuestros materiales de construcción no es como muy crítico. De pronto para ingeniería mecánica hay unos efectos de temperatura por fricción, por hornos, por calderas, ¿sí? Que eventualmente sí pueden llegar a generar unos esfuerzos internos. De momento nosotros pues tampoco lo vamos a considerar, pero pues sí es bueno que lo, lo conozcamos. H, cargas debidas al empuje lateral del suelo, al igual que la F, pues si yo tuviera un sótano, ¿cierto? Ustedes se acuerdan por allá que en los sótanos, supongamos que este es mi sótano, que está por ahí enterrado, tengo, si esto está enterrado,
un empuje lateral de tierras. ¿Si era así? De variación lineal, que se incrementa con la profundidad. ¿Si lo han visto o no lo han visto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, vean que aquí tratamos como de conectar todo eso, porque a veces uno dice, no, en geotecnia ve una cosa, en hidráulica ve otra cosa. No, pero pues vean que todo, esto es una fuerza, nos va a convertir para acá una fuerza, ¿cierto? Que le empuja ese muro, entonces yo necesito ver, y este muro pues me va a funcionar como una viga en voladizo, ¿cierto? Yo necesito ver es cómo es el diagrama de momentos de esta viga en volada, ¿sí? Haciendo como una abstracción del ejercicio. Y ese diagrama de momentos, pues con esa carga, seguramente va a tener unos, bueno, unos cortantes, unos momentos y demás, te va a requerir ponerle una cero de refuerzo en función de esas condiciones de carga. Entonces, tengámoslo en cuenta esos empujes. Para este caso, como estamos modelando solo superestructura, entonces pues no lo vamos a considerar. Carga de vida granizo, podríamos considerarla. Entonces, ustedes me van a pedir chance de tiempo. Yo les voy a decir, vayan incluyendo el granizo. ¿Sí? Ahí vamos negociando entre todos. Incluyanle el granizo. Revisen en la norma cuánto se requiere granizo, cuánto no se requiere granizo. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta en el proyecto. Porque vean por acá arriba que están esas cargas de granizo. Carga de emposamiento de agua. Ya ahorita hacemos una referencia a esas cargas. Cargas de viento, ¿sí? No la vamos a considerar. Bueno, el emposamiento tampoco las consideraría. Las cargas de viento, como les dije, o creo que antes ya les había hecho la aclaración que la carga sísmica es proporcional al peso de la estructura, ¿cierto que sí? ¿O no? No han llegado ya en el proyecto. Que estoy evaluando a ver si realmente amerita dejar un poco más de plazo. ¿La carga sísmica es proporcional al peso de la estructura? ¿Entre más pesa la estructura le llega más sismo? ¿O todo lo contrario? Sí, pero entre más peso y más altura, ¿no? No tanto. Bueno, es que si es más alto, pues va a pesar más, porque va a tener unos elementos un poco más largos. Pero recuerden ustedes que si mi fuerza sísmica es igual, se suma por esto. Fuerza sísmica y el peso de la estructura relacionadas con un coeficiente de aceleración. ¿Si era así o no era así? Sí, profe, pero ahí se tomaba en cuenta el peso propio y la muerta, ¿no? Para mirar si el sismo en X y el sismo Y cumplían y si no tocaba hacer una corrección. Exacto, pero va a ser proporcional al peso de la estructura. ¿Sí? O sea, si la estructura pesa más, seguramente la carga sísmica que le tengo que aplicar va a ser mayor, porque no es una relación inversa, sino es una relación directa. En un factor que depende de unas condiciones de rigidez de la estructura. Ustedes se acuerdan que por allá llegamos a un espectro, entonces mirábamos que cuánto era el periodo natural de la estructura, hacíamos unos chequeos y en función de eso aquí tenía se suba. ¿Sí o no? Señor. Sí, señor. Bueno, entonces, mientras que la naturaleza de esa carga de sismo es que es proporcional directamente con el peso de la estructura, la naturaleza de la carga de viento es que afecta como una presión directamente a las fachadas, al área expuesta. Entonces, tengo área expuesta, tengo fachadas, entonces tengo una presión que sí, físicamente es una fuerza, ¿cierto? Presión por área es una fuerza, se convierte en una fuerza sobre la estructura que va a estar empujando, mientras que el sismo es una aceleración, una excitación en la base.
¿sí? Entonces, pues, esas cargas de viento para estructuras de concreto, como no dependen del peso, generalmente no gobiernan el diseño como sí lo gobernarían las cargas sísmicas. ¿Cuándo puede llegar a gobernar el diseño de las cargas de viento? Cuando yo estoy haciendo el diseño de cubiertas. ¿Sí? ¿Por qué en cubiertas? Ustedes han visto esas cubiertas metálicas, ¿cierto? Ustedes las conocen. En la universidad hay una cubierta metálica entre, no me acuerdo qué bloques, creo que es entre el B y el C. Sí, sí, señor, entre el B y el C. Hay una cubierta metálica. ¿Y qué es lo que pasa con esa cubierta metálica? Pues obviamente el área expuesta es de consideración, ¿cierto? Pero los elementos que tiene son unos elementos muy pequeños, ¿cierto? Pues son de acero, tienen alta resistencia, tienen alta rigidez, entonces es una estructura que va a ser muy liviana. Entonces, si yo analizo el sismo, haciendo esta misma expresión de viendo cuánto pesa la estructura, cuánto es la carga sísmica, seguramente que esta carga sísmica que tengo que aplicar va a ser muy bajita con respecto a la carga de viento. Entonces, por eso, allá generalmente, no digo que eso sea una regla de oro, generalmente para esas cubiertas gobierna el, eh, la carga de viento. Generalmente para edificios en concreto gobierna la carga sísmica. Puede que ustedes pasen un proyecto en curaduría y allá les pidan hacer el análisis de cargas sísmicas. Entonces ahí sí lo remitiría al título B6 de la norma. Sí, para que miren cómo es que se ingresa esa carga sísmica. Entonces también lo dejo ahí como tarea pendiente para que podamos tenerlo en cuenta. Y por otro lado, ojo que aquí sí está la carga sísmica, que son las que nos vamos a tener en cuenta. Me dice, oiga, fuerzas sísmicas, y aquí hay una palabra clave, que es en lo que vamos a desarrollar gran parte de la clase. Reducidas de diseño. Reducidas. Entonces, la fuerza que tenemos acá, vean, por ejemplo, en esa combinación 5, escoja la fuerza que ya calculó y redúzcala dentro de un coeficiente R que ya vamos a ver qué es lo que significa. ¿Sí? Pero, bueno, más allá de eso, quiero que veamos unas cosas aquí en esas combinaciones de carga. Ya eso de las fuerzas reducidas, vamos a entrar a detallarlo en un momento. Nos dice, ¿qué combinaciones de carga vamos a tener en cuenta? Dijimos que la F no la tenemos en cuenta, entonces la primera va a ser 1.4 carga muerta, 40% de más de carga muerta. Voy a tener otra combinación que va a ser, como no lo tengo en cuenta, 1.2 muerta más 1.6 viva. Más, ojo porque aquí hay una cosita interesante. Más 0.5 carga viva de cubierta, si son livianas, o ojo, esta O quiere decir que es 1.2 muerta, 1.6 viva, 0.5 carga viva de cubierta. Esa sería una combinación. Otra combinación sería 1.2 muerta, 1.6 viva, 0.5 carga de granizo, ¿cierto? Porque es una opción O, ¿cierto? 1.2 muerta, 1.6 viva, más 0.5 carga de emposamiento de agua, ¿sí? O sea, al tener esa, ¿cómo se llama en gramática, en semántica? Bueno, no recuerdo. Esa O, una disyunción, una conjunción, no, es una disyunción, si no estoy mal. Entonces, ahí lo que nos dice, oiga, aquí tengo que utilizar una o la otra. Entonces, esta combinación de carga se nos convierte en 3 combinaciones de carga que tengo que evaluar. Obviamente, si estoy evaluando todas esas condiciones de carga. Y aquí yo les hago una pregunta, ¿por qué será O y no será I? No podría decir yo 1,2 muerta, bueno, incluso aquí pues sería 1,2 muerta más 1,2 carga de fluidos más 1,2 carga de temperatura simultáneamente, ¿cierto? Más 1,6 carga viva más 1,6 carga de empuje lateral de tierras más 0,5 una o la otra o la otra. ¿Qué pasa si las incluyo las 3 al tiempo? ¿Será viable?
Recibo opiniones. Ingeniero, ¿no sería porque se sobredimensionaría la carga del agua, según lo que veo? Se sobredimensionaría el, ¿cómo así? Pues es que ahí tenemos en cuenta la carga de granizo y la carga de emposamiento de agua. No se estaría sobredimensionando la carga que crearía el agua en la estructura. Puede ir por ahí. La LR es carga de cubierta, ¿no? Sí, sí, señor. Aquí asociamos con carga viva nosotros. Cuando nosotros vivimos carga viva, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Son- Las cargas relacionadas al uso que tiene la estructura. ¿En serio? A mí no se me viene eso a la cabeza. Eso porque ya hicimos un poco de análisis, le dijimos lo que significaba. Pero cuando a mí me dicen cargas vivas, ¿yo qué me imagino como carga viva? Personas, Gente, ¿cierto? Las personas. Entonces pensemos que aquí me estás diciendo, ojo, analizo o la carga de cubierta de las personas o el granizo. ¿Será que cuando esté en esa granizada de diseño va a haber gente por allá afuera en la cubierta? no, no va a haber ingeniero. Pues es probable que no, ¿cierto? A no ser que haya una, sé, una bajante tapada y les haya tocado ahí urgentemente ir a revisar lo que pasó, pero generalmente no. Y por lo otro que nos dice, ¿quién es Sergio José? Que no puedo verlos acá. Nos dice que ahí, si vamos a tener carga en posamiento, o sea, o tengo hielo o tengo agua, ¿sí? Pero en todas las tres condiciones no las puedo tener al tiempo. O bueno, de hecho sí las podría tener en tiempo, al tiempo. Lo que pasa es que su simultaneidad, su probabilidad de ocurrencia va a ser casi que nula, ¿cierto? Entonces que la norma está diciendo, pues como esa probabilidad de que ocurra es tan baja, pues no la consideramos. Entonces por eso es que ahí nos dice, oiga, considere una o considere la otra. Es redundante que las considere al tiempo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa aquí con la siguiente combinación. Entonces aquí ya haríamos una combinación, aquí ya haríamos otra combinación de carga, ¿cierto? 1 muerta, 1 6 viva, que generalmente son las dos combinaciones para cargas gravitacionales que tenemos nosotros, más 0,5 granizo, podríamos incluir aquí granizo. La siguiente combinación es 1 2 muerta, 1 6 viva, o granizo, o emposamiento, o sea que ahí van tres combinaciones, ¿cierto? Más carga viva, o el 80% de la carga de viento. ¿Cuántas combinaciones me salen de esta combinación? Yo puedo tener 1 2 muerta, 1 6 carga de cubierta, más 1 de carga viva en entrepiso. 6 combinaciones. 6 combinaciones. Entonces tengámoslo en cuenta aquí, pues puedo decir el viento, puede que lo incluya, puede que no lo incluya, ¿cierto? Ya va a ser tarea de ustedes. Esta carga viva de cubierta, carga de emposamiento, me quedaría 1,2 muerta, 1,6 granizo y 1 carga viva. ¿Sí? Por la condición de análisis que estamos teniendo ahorita, las condiciones de cargas que estamos evaluando. Otra sería, nuevamente aquí se nos repite la historia, 1, 2 muerta, 1, 6 viento, 1 viva, ¿cierto? 0, 5 granizo. Puede que esta segunda combinación sea más crítica que esta, ¿no? Porque ya tengo 1 2 muerta, 1 6 viva, acá tengo 1 2 muerta, 1 viva, más 0, 5 granizo.
puede evaluarla, ¿cierto? Pero pues ya sabemos que el factor 1,6 que va a carga viva acá, pues va a ser una condición más crítica que esta. A no ser que tenga el viento que lo esté evaluando, ¿cierto? Entonces ese viento, pues aquí sí ya entra a jugarme un papel importante porque vean que tengo un 60%. Si no solo son cargas gravitacionales, sino que también tengo cargas laterales producidas por efecto de viento. Posteriormente tengo una carga, una combinación de carga de, ojo, 1 muerta más 1 viva más sismo. Esta sí que va a ser importante para nosotros. Y recordemos que este sismo, aquí lo que nos está diciendo es F sobre R. De hecho, haciéndolo un poco más completo, voy a decir Fx sobre R más 0.3 Fy sobre R, ¿cierto? Eso lo dijimos hace un momento, que vamos a poner el 100% del sismo en una dirección y el 30% del sismo en la otra dirección. Lo vimos de la diapositiva anterior. Y ahora aparte pues nos está diciendo esto. Ojo, ténganlo en cuenta. Si tienen fuerza, si tienen análisis dinámico, pues no hay lío, porque pues se puede incluir así automáticamente, pero si tienen análisis de fuerza horizontal, pues ya saben que les toca decir Fx, bueno, aquí ya voy diciendo que es sobre R, ¿cierto? Más 0.3 Fy, ¿cierto? Pero aquí toca incluir más el momento en Z ocasionado por X más el 0.3 el momento en Z ocasionado por Y. ¿Sí o no? Y después cuando la fuerza es negativa voy a decir que menos fuerza en X más 0.3 Fy. Bueno, y todo igual, ¿sí? Y después empiezo a cambiar los signos, este signo, este signo, este signo. Y después me toca decir que va a ser 0.3 Fx más Fy en un 100% más 0.3 momento en Z ocasionado por X más el 100% del M en Z ocasionado por Y. Creo que salen aproximadamente 32 combinaciones diferentes de esta sola expresión. Eso si aplicamos fuerza horizontal equivalente, ¿no? No es que sea algo del otro mundo, lo que pasa es que es un poco más dispendioso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que yo puedo decir que el sismo, ¿cierto? Viene por acá, este es mi centroide ideal, pero si me dijeron que tenía una excentricidad del 5%, puede estar acá arriba o acá abajo. Si está esa excentricidad aquí abajo, por errores constructivos, el momento me da positivo. Si la excentricidad es la de aquí arriba, el momento me da negativo, ¿cierto? Entonces por eso es que aquí me tengo una fuerza y un momento positivo y un momento negativo, evaluando las dos posibilidades de que se presente esa excentricidad. Ya acabé la clase. Preguntas. Entonces, por eso les digo, creo que es más conveniente hacer fuerza, análisis dinámico espectral, ¿sí? Pero ya depende de ustedes. No hay lío. Puede ser un poquito más dispendioso, pero no hay lío con que se haga uno o el otro método, ¿sí? Si yo tengo con análisis espectral, pues le pongo el sismo X, si el espectro, obviamente también reducido, más 0.3 el sismo Y, también reducido, ¿sí? Y después 100% en Y, 30% en X. Y ya ese efecto pues ya me está cubriendo todas esas posibilidades. Se pueden hacer cualquiera de los dos casos. Como ustedes me están pidiendo tiempo,
Ya vamos a evaluarlo. Bueno, entonces, esas son las condiciones que vamos a tener acá. Entonces están diciendo, oiga, ¿qué es lo que puede ocurrir acá con esta combinación? Tengo una siguiente combinación que es 0.9 muerta. Aquí, una chuleada. 0.9 muerta más 1.6W, carga de viento más 1.6 empuje de tierras, que no las tenemos acá en cuenta. Y tengo otra que es 0.9 muerta más sismo, ¿sí? O sea, solamente el efecto de carga sísmica, carga muerta. ¿Qué particularidades ven ustedes en las combinaciones de carga? En las últimas dos, ingeniero. En general, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo les parecen esas combinaciones de carga? ¿Será que sí se cumplen? ¿Será que no se cumplen? ¿Será que esas posibilidades de combinación sí son las que queremos conocer? Sí, 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 ingeniero. Y pues que además la carga muerta cada vez que se van agregando como más variables o más otro tipo de fuerzas o cargas va disminuyendo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que o sea, digamos, el coeficiente que acompañado de la carga muerta va disminuyendo a medida que se le agregan más cargas, por decirlo así. Bueno, puede ser, sí, pero miremos las cargas sísmicas y las cargas de viento. Ambas son cargas laterales, ¿cierto que sí? Donde yo combino condiciones de carga lateral de sismo y viento simultáneamente. En ningún caso. ¿Y será por qué? ¿Será que cuando tiembla no está, no hay viento? ¿Fenómeno meteorológico? ¿Qué opinan? Sí hay viento, pero pues esa fuerza es despreciable a comparación del sismo. Sí hay viento, pero la gente está tan preocupada que ya no siente frío. Bueno, ojo porque aquí nosotros estamos diciendo que ese espectro que generamos, ¿cierto? Este espectro que nosotros estamos generando, bueno, veremos cómo hacerlo un poco más, ¿cierto? Este espectro que nosotros generamos es un espectro de diseño para una condición crítica. Recuerde que depende de varios valores. A sub A, A sub B, F sub A, F sub E, I, ¿cierto? Y son las condiciones que vienen de unas envolventes de los casos más críticos de sismo que se han presentado de acuerdo con el registro sismológico que tiene el país. O sea, serían las condiciones más críticas y de hecho es un periodo, es un sismo que tiene un periodo de retorno de 475 años, como ustedes ya lo pudieron ver en la norma, ¿cierto? O sea, esperaría que la probabilidad de ocurrencia de ese sismo de diseño es cada 475 años. Pero asimismo, ese viento del que estamos hablando no es un ventarrocito cualquiera, no es el frío de la tarde ni nada, no. Se llama una ráfaga de diseño, un huracán de diseño. Entonces lo que no la estamos considerando es porque se considera muy poco probable que simultáneamente ocurra la carga de viento de diseño con la carga de sismo de diseño. Sí, seguramente está el temblor y va a haber un viento, sí, pero para que ocurra simultáneamente ese huracán de diseño es, no sé, hay que hacerse un rezo porque muy de malas,
¿Sí o no? Que si se puede incluir, se podría llegar a incluir. Lo que pasa es que nos van a quedar estructuras tipo búnker, ¿cierto? Para que no les pase nada. Y obviamente eso se ve reflejado en costos. Entonces, por esa razón es que aquí no estamos considerando esos efectos críticos de fuerzas laterales de forma simultánea. Bueno, o algo más para resaltar acá es, aquí estamos diciendo, son combinaciones de cargas mayoradas. Y según me dijeron a mí, este 0.9 no está mayorando cargas. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Será que quedó mal la norma? ¿O por qué será ese 0.9? ¿Alguna idea? ¿Siguen conectados? No, ingeniero, pensando. No, ni idea, ingeniero. Sí, nos corchó. Pensemos en esta estructura, ya ustedes hicieron algo de cargas laterales, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando yo aplique las cargas laterales a esa estructura? Muy seguramente, pues simplificando mucho este ejemplo, ¿cierto? Aquí esto va a tener una fuerza así para tratar de contrarrestar, ¿no? De hecho, si hago momentos con respecto a este punto, yo puedo decir que estas cargas laterales pueden tratar de volcar mi estructura con respecto a ese punto A si la unión de ese empotramiento en la parte izquierda no es lo suficientemente resistente. ¿Cierto que sí? Esa fuerza, ya vieron ustedes, en algún momento dijimos, que fuerza por esta altura, por esta altura, por esta altura, por esta altura, pues va a ejercer este momento, un momento desestabilizante. Pero por otro lado, aquí yo en estas placas, en mi estructura, voy a tener unos pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer esa fuerza por este bracito, por este bracito, por este bracito, que ustedes ya saben, entonces voy a tener un momento, en este otro sentido que es un momento estabilizante. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hablando de algo de estabilidad como tal. Unos momentos desestabilizantes versus unos momentos estabilizantes. Ahí es como estamos reduciendo la carga, es garantizando que al menos con el 90% de la carga ya mi estructura es estable. ¿Sí? O sea, estoy bajando en la carga para garantizar una estabilidad con una menor carga a la que le estamos realmente asignando. Porque vamos que la carga sísmica sí va completa. Pero aparte de eso, cuando esas fuerzas laterales empujan la estructura, muy seguramente va a haberse tensionado este elemento, ¿cierto? O sea, una columna sometida a tensión. Si estamos hablando de estructuras de concreto, ¿qué es lo que le pasa al concreto cuando se tensiona? Atención, falla. Se fisura, ¿cierto? Se fisura. Entonces, ¿qué empieza a trabajar? En una estructura de concreto reforzado, si se presentan tensiones, el que empieza a trabajar es el acero.
¿Cierto que sí? Entonces, pues, ahí lo que estamos diciendo es eso. Vamos a buscar la cantidad de acero para esas combinaciones para garantizar que resisten posibles tensiones cuando lleguen esas cargas laterales. ¿Sí? Entonces veamos que aparentemente, o bueno, pues no aparentemente, sí estoy reduciendo la carga, pero estoy dando una seguridad para este tema de volcamiento y de tensiones en las columnas. Bueno, ¿alguna pregunta? No, no, señor. Es por eso, es que a veces pasamos de hecho en las combinaciones y solo decimos no, hagamos las combinaciones y ya, pero pues veamos que eso tiene un poco más de trascendencia de la que solo es copiar. Dijimos que si tenemos fuerza horizontal equivalente son como 32 combinaciones al hacer todas estos juegos, ¿no? Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, ta, 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 y aparte 30% y 100%. Miremos que en esta combinación también ocurriría eso. O sea, se dan como 64 combinaciones para sismo empleando fuerza horizontal. Reitero, no es que sea algo del otro mundo, es más tiempo. Y aparte, pues, que ustedes ya tienen las cargas montadas en el programa, solo es hacer las combinaciones generales. Pero, pues, sí puede llegar a ser dispendioso. Y este R del que estamos hablando acá, vean que la norma nos dice, en el numeral B2421, estas fuerzas sísmicas reducidas de diseño R, reducidas, utilizadas en las combinaciones B245 y 247, que son esta y esta, que son las que tienen sismo, ¿sí? Corresponden al efecto expresados en fuerza F sub S, que fue la que calculamos de los momentos sísmicos de diseño prescritos en el título A, divididos por R. Esto es lo que estamos viendo ya antes. Cuando se trata de diseñar los miembros, el valor del coeficiente de cargas afecta por las fuerzas sísmicas E. Es 1, dado que están prescritas en el nivel de resistencia. Para verificación de derivas, y esto es súper importante, unas cosas terribles. Para verificación de derivas obtenidas en las deflexiones horizontales causadas por el sismo de diseño, ustedes ya saben que son derivas, o sea, para verificar derivas, no se debe haber reducido por R. Importante, nosotros vamos a diseñar con el sismo reducido, pero para el cálculo de derivas no vamos a reducir, vamos con el sismo completo. ¿De acuerdo? Anoten eso grande por allá, porque es que incluso en revisiones de curaduría nos hemos dado cuenta de eso, que llegan a revisar derivas con sismos reducidos. Y aquí la norma es clara en decir, oiga, no, el sismo se diseña elástico, ya vamos a ver por qué es elástico, pero el diseño se hace con un R que es inelástico. Y acá tengo el otro numeral que es el B23, que me dice combinaciones de carga para ser utilizadas en el método de esfuerzos de trabajo. Verificaciones de estado límite de servicio. Ojo, estas de acá son de resistencia. Estas de acá son de servicio. ¿Por qué son de servicio? Porque miren que casi ninguna tiene un factor de afectación. ¿Cierto? O sea que me está diciendo que la carga que yo le calculé va a tener cierto comportamiento y lo voy a evaluar es con esa condición. No más, no menos. Aquí por sismo porque necesitamos unas revisiones adicionales. ¿Sí? Pero este método hace referencia a algo que se utilizaba antes, que es el método ASB, que se llama método de los esfuerzos admisibles, en el cual vean que no hacemos factores de carga, ¿cierto? Pero ya se hacía un factor de reducción de resistencia que era mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más drástico. Mientras que aquí utilizamos para el método LRFD
factores de resistencia del orden del 90%, allá utilizamos factores del orden del 60%. O sea, le reducimos la capacidad del material al 60%. Sí, regálame un segundito, por favor. Entonces, pues es una metodología antigua, ¿cierto? Se ha visto que con la nueva metodología LRFD se tienen unos diseños más seguros, no tanto desde el punto de vista que sean mucho más costosos, ¿cierto? Pero sí son más seguros. Entonces, es la que actualmente sigue siendo nuestra filosofía de diseño. En alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar con unos ingenieros norteamericanos de 70 años, 80 años, ya unos señores de avanzada edad, y ellos, en particular para un diseño de estructuras metálicas, ellos pedían que todo se diseñara con ASD. ¿Por qué? Porque es que fue su escuela, ¿cierto? Fue con lo que ellos aprendieron a trabajar y pues, digamos, eran los revisores, ¿sí? Pero pues bajo la normativa internacional tenemos que guiarnos por este que es lo que está primando. Entonces, lo que yo estaba haciendo era garantizar mi diseño con el RFD para cumplir con esa normativa, pero le hacía un chequeo adicional con ASD para que ellos también quedaran tranquilos de la calidad de los resultados que se estaba presentando. Afortunadamente, pues todo salió muy bien. Y por otro lado, digamos que tener esos factores de carga, donde incremento la carga, unos factores de resistencia, donde reduzco la capacidad, hace que nosotros implícitamente tengamos un factor de seguridad, ¿sí? En ese diseño. Cuando analizamos estructuras, y particularmente la cimentación, ustedes saben que Geotecnia también tiene otro factor de seguridad. ¿Se acuerda más o menos qué factor de seguridad trabaja Geotecnia? Manejamos tres. Del orden de 3 para condición estática, ¿cierto? Señor. Y para condición extrema, caso sísmico. ¿2? ¿1, 5? ¿2, 5? Bueno, igual, ¿sí? Cuando yo voy a diseñar cimentación, generalmente no utilizo estos factores de la izquierda, sino los factores de la derecha. ¿Por qué? Porque miremos que nosotros tenemos factores de 1, 2, o sea, si divido 1, 2 entre 0, 9, ¿cuánto me da? Más o menos, como por tener un orden de saber cuál podría ser nuestro factor de seguridad. 1, 2 dividido entre 0, 9. 1.33. 1.33. 1, 4 entre 0, 9. 1.55. 1.55. 1, 6 entre 0, 9. 1.77. 1.77, 1.5, 1.6. Sí, digamos que en promedio tenemos un factor de seguridad como de 1.5, más o menos. Así siendo unos números muy gruesos, ¿sí? Mientras que Geotecnia estamos hablando de 2, 2.5, 3. Entonces son unos factores de seguridad mucho más largos, digámoslo así. Entonces, si yo considerara simultáneamente factor de seguridad para estructura y factor de seguridad para geotecnia, entonces habría una redundancia de factores de seguridad. Los diseños saldrían aún más costosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que en geotecnia tengo una capacidad portante que ustedes hacen el análisis allá de capacidad que era Bucinesc. ¿Eso era asentamiento o era capacidad? Utilizan todas sus teorías de asentamientos, de medio elástico, de análisis de resistencia, de capacidad y demás, y les dice no, nos da una capacidad de 60 toneladas metro cuadrado, entonces si le aplico un factor de seguridad de 3, me queda en 20 toneladas metro cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que hacemos
Más o menos. Entonces acá, pues, si yo hago esta duplicidad de factores de seguridad, los diseños me van a salir más costosos. Entonces, por eso lo planteamos de esa forma. Y aparte, ¿se acuerdan ustedes que en la tabla C9, 5, cuando la que utilizamos para hacer el análisis de espesores de placas, ¿sí la tienen presente? Que decíamos, utilice ese H sobre 21, H sobre 18,5, H sobre 12, H sobre, o bueno, era L, para saber cuál era la altura del espesor de la placa, donde nos decía, oiga, utilice esta tabla a menos que usted quiera hacer análisis de deflexiones. Entonces, las deflexiones se hacen con esta carga muerta más carga viva generalmente. D más L, ¿sí? Yo hago mi corrida, le pongo una combinación de más L y chequeo cuántas son mis deflexiones, veo si las deflexiones pueden llegar eventualmente a molestarme, ¿cierto? O si no, pues las dejo y no utilizo esa tabla, pero pues siendo prácticos esa tabla, pues, y en la norma a veces son como muy, en la norma, en las curadurías, en las entidades a veces son como muy papistas y piden es cumplir con esas normas. Entonces, con esas tablas, con esos valores de tablas. Entonces, pues, son opciones que yo les dejo abiertas para que también las conozcan y las puedan eventualmente en algunos de sus proyectos que desarrollen profesionalmente tener en cuenta. Y ahora pues me voy a preocupar por este ER. ¿Qué significa este ER? Ustedes dirán, oiga, pero yo hice un análisis de cargas sísmicas, me dio 500 toneladas que le tengo que aplicar a mi edificio, 700 toneladas que le tengo que aplicar a mi edificio, y ahora me dice, redúzcala, pero ¿para qué entonces? ¿Cierto? ¿Se le queda incertidumbre? Entonces miremos qué es lo que está pasando. Ustedes pueden visitar edificaciones de hace 50, 60, 70 años y ven que los elementos estructurales que hay son bastante robustos, ¿cierto que sí? Incluso el acero casi que no había incursionado aún en la historia de nuestra construcción en Colombia. ¿Sí o no? Sí, sí, señor ingeniero. Entonces, elementos bastante robustos. ¿Por qué eran esos elementos bastante robustos? Porque no queríamos que le pasara nada a nuestras estructuras. Entonces los hacíamos tan gruesos, esos elementos, era para que tuvieran un comportamiento elástico. Entonces, estamos hablando de respuesta elástica. ¿Sí? Entonces, incremento carga, incremento de desplazamientos. Para cualquier valor de carga que incremente, voy a incrementar mi desplazamiento. Ese era mi principio de diseño antes. Pero ¿qué pasó? Que con el estudio, las universidades, los investigadores y demás, dijeron, oiga, pero resulta que esos elementos estructurales, aparte de tener una capacidad elástica, tienen una capacidad inelástica que podríamos aprovechar. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a permitir que eventualmente las secciones del concreto se fisuren, pues unos elementos más pequeños, pero voy a ponerlo a trabajar en el rango inelástico. Voy a permitir que el concreto, el acero fluya, ¿cierto? Entre en fluencia, que el concreto se fisure y pues va a tener cierta degradación, sí, en su capacidad, pero pues no es que diga que va a haber un colapso. Entonces, con ese principio es que se empezó a trabajar de esta forma. Vean, tengo una respuesta inelástica, donde inicialmente mi punto de comparación era este elástico que llegaba hasta acá. Ahora estoy diciendo no, resulta que mi material, mi elemento como tal, llega hasta un punto donde pierde mi condición de elasticidad y empieza a incursionar en el rango inelástico. Interesante, ¿no? Esto es fruto de estudio. Gente como ustedes así inquietas por la ingeniería. Entonces aquí yo tenía unos desplazamientos elásticos de fluencia y ahora tengo otros desplazamientos inelásticos. Y entonces pues dijimos que podíamos optimizar aún más esas respuestas inelásticas. Entonces yo le puedo aplicar más carga y vean que al aplicar más carga, si fuera una condición elástica, pues llego hasta por acá, pero una condición inelástica no. Lo que pasa es que incremento son los desplazamientos, no la carga.
¿Ven? Entonces, esa es la respuesta que le estamos dando a los materiales o a los elementos estructurales al aprovechar las bondades del material, donde decimos que ya no van a ser elementos tan rígidos, sino que vamos a trabajar con elementos elásticos, inelásticos, con su capacidad inelástica más bien. Entonces, pues, hay dos planteamientos. Uno que es el de igualdad de desplazamientos, que yo digo que puedo tener un elemento que me resista el mismo desplazamiento máximo, ¿cierto? En condición inelástica, que sería esta de abajo, con respecto a uno que lo haría en condición elástica, ¿no? Obviamente aquí ven que ustedes que tenemos aquí una diferencia de fuerzas. Ese es un planteamiento. Otro planteamiento es, oiga, yo tengo una curva de fuerza contra desplazamiento. El área bajo esta curva acaba de tener un triángulo, ¿cierto? El área de ese triángulo, ¿qué representa? Energía, ¿no? Están muy callados, no sé. Están trabajando el proyecto. ¿Sí están conectados aún? Sí, ingeniero, pero nos está corchando muy feo. Sí, aquí No, estamos. pero ¿cómo así? Si es la última clase donde estamos haciendo como resumen de todo lo que ya sabemos. Eso es desde física. Eso es energía. El triángulo va a ser energía elástica. ¿Por qué energía? Porque recuerden que los sismos vienen de una liberación de energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa liberación de energía que llega y excita la estructura, ahora la estructura va a responder con una energía de deformación, ¿sí? Para tratar de disipar esa energía sísmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a moverse, mermando ese coletazo que le llega por efecto del sismo, ¿sí? Entonces, la propuesta que hay es, bueno, ¿por qué no decimos que el área de ese triángulo sea igual al área de este trapezoide, y se le puede llamar así, ¿cierto? Entonces, si el área del triángulo es igual al área del trapezoide, ¿qué ocurre? ¿Qué estaremos diciendo? No sé, se me están yendo, se me están yendo las señales. Que la estructura es capaz de mitigar la energía, o sea, recibirla y mitigarla. Si las dos áreas son iguales, son equivalentes, porque pues estamos diciendo aquí que es un principio de igual energía, estamos diciendo que voy a disipar la misma cantidad de energía ahora por una deformación inelástica, ¿cierto? Que es la que tengo acá, con unos elementos muy seguramente mucho más pequeños que la energía que disipo de manera elástica con unos elementos más robustos. Entonces, pues voy a aprovechar más eficientemente la capacidad de los elementos estructurales, no solo en el rango elástico, sino que ahora ya me involucro en el rango inelástico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos hacer, disipar energía de sismo. Pero entonces ahora vean que tengo acá una fuerza sub S, ¿cierto? Ahora tengo esta fuerza que hace la fuerza máxima con la que voy a llegar a mis elementos estructurales, ¿cierto? Y yo puedo decir que esta fuerza de acá
va a ser una fuerza sub S dividido sobre R, que es un coeficiente de disipación de energía. Por eso es que la norma me está hablando de un R. ¿Se entiende? El R, ¿por qué? Porque estamos hablando de un comportamiento inelástico de los elementos. Entonces ya no vamos a diseñar con esas fuerzas elásticas, sino que vamos a diseñar con estas fuerzas inelásticas. Pues que nos está diciendo, oiga, reduzca la fuerza, ¿sí? Pero solo para diseño. Espero que lo hayan notado ahí muy grande y le hayan puesto, no sé, resaltador, algo que no se les olvide. Para diseño, para derivas, sí voy con el sismo completo. Porque mis derivas, mis desplazamientos se van a ser elásticos. Bueno. Entonces se entiende lo que estamos haciendo con R. Es la relación de una fuerza elástica y una fuerza inelástica. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar las capacidades inelásticas del material. ¿Listo? ¿Tienen Sí, señor preguntas? ingeniero. Bueno, entonces estas son unas curvas idealizadas, obviamente, para que podamos entender el concepto, pero pues esta es una curva un poco más real. ¿Mm? ¿Por qué? Porque digamos que aquí esto que yo tengo, esa línea de arriba, hablo de secciones sin fisurar. O sea, si era una curva ideal, porque sabemos que cuando aplicamos una carga lateral, los elementos en concreto pues van a sufrir una flexión, pensemos en las columnas, una flexión, esa flexión pues va a fisurarlas, va a hacerle reducir su capacidad, ¿cierto? Va a haber una degradación de su rigidez, entonces por eso es que hablamos que esta curva azulita es un poco más real, ¿sí? Que hablamos de un modelo con secciones fisuradas versus este modelo que es con secciones no fisuradas. Por eso vemos que las pendientes cambian. La de la derecha, como vimos en nuestra primera clase, vean que hasta la última clase estamos haciendo referencia a la primera clase. Como vimos en la primera clase, estamos hablando de cargas, desplazamientos, ¿cierto? Seguimos hablando de esta ecuación de todo el semestre. Que el que está más tendido tiene menos rigidez. ¿Por qué? Porque es que tengo unas secciones fisuradas con menos capacidad. Y una vez supero mi rango de elasticidad, mi rango elástico, pues la degradación empieza a ser un poco más crítica. O sea, todo esto es donde el material está ingresando en el rango inelástico. Y va a llegar hasta acá, vea, curva del esqueleto de la estructura no lineal. Este es mi cortante basal resistente, este va a ser mi B sub S, realmente. Este va a ser mi F sub S. Bueno, este B sub S, aquí me lo están llamando como E, ¿sí? Y estamos diciendo que este E va a ser F sub S sobre R. La otra era idealizada, como les digo, esta es una degradación de rigidez progresiva. Y en mi opinión, así es como debería hacerse el diseño estructural. Actualmente no se hace así. Ya vamos a ver cómo es que se hace actualmente. Bueno, entonces la norma me dice en la tabla 3.3, ustedes pueden ir a revisarla, porque tengo para diferentes sistemas constructivos diferentes Rs. Aquí en este caso en particular yo me vine al título C, mentira, el título C no, al título A, pero me vine en esta tabla en particular al numeral C. Pueden consultar los otros numerales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que este numeral se me habla directamente de pórticos resistentes a momento, que es nuestro sistema estructural. Entonces ustedes pueden ir y consultar, dependiendo del sistema estructural, recuerdan que hay muros de carga, hay sistemas duales, sistemas combinados, ¿sí? Dependiendo de ese sistema estructural, yo voy a tener un R sub 0, que es el coeficiente de disipación de energía. Vean lo que nos dice acá, en la parte de abajo. No sé si lo alcanzan a ver. R va a ser igual R sub 0 por un phi sub A
por un phi sub P por un phi sub R. ¿Sí? R, mi coeficiente de disipación de energía, depende de un coeficiente básico de disipación que está acá en esta tabla, este valor de R sub 0, depende de unos coeficientes de irregularidad que ya vamos a entrar a detallar. El procedimiento que vamos a hacer hoy, créanme que es corto, pero la explicación sí es un poco más amplia. Entonces, este R sub 0 depende de qué? Por un lado, el sistema estructural, ya dijimos que era un pórtico resistente de momento. Acá tengo otros numerales, ¿cierto? Que me dice el primero, pórtico resistente a momento con capacidad especial de disipación de energía. Acá dice, ojo, especial. Aquí me dice DMO, acá DMI. Pórticos base columna con reticular celulado. ¿Se acuerdan de las placas que vimos en dos direcciones? Estructura de péndulo invertido, pues son estructuras que tienen una rigidez limitada o unas concentraciones de masa en la parte superior. Siempre yo hago el dibujito que esto es un péndulo invertido, como un bombón, ¿cierto? Porque esta masa va a estar oscilando para ambos lados. Entonces, ¿cuál es el de nosotros? Este. ¿Cierto? Porque estamos en zona de amenaza sísmica alta. A su vez, tengo una subdivisión en ese numeral. Me dice pórticos de concreto, pórticos de acero, pórticos mixtos o acero con cerchas dúctiles. En nuestro caso tenemos el de pórticos de concreto y nos dice que el R sub 0 que debo utilizar es este. 7. O sea que esta fuerza inelástica va a ser la séptima parte de esta fuerza elástica. ¿De acuerdo? A grosso modo, ¿por qué? Porque ya sabemos que tengo que afectarlo por unos coeficientes que ya vamos a mirar. Hasta el momento voy en 7. ¿Preguntas, chicos? No, señor. No hay preguntas, pregunto yo entonces. Vean que SR sub 0 depende de, por un lado, el sistema de resistencia sísmica. Por otro lado, depende de la zona de amenaza sísmica. Y por otro lado, depende del material. Este proyecto lo tenemos en Manizales, ¿no? El que yo estoy desarrollando. Manizales. Si tengo, todo esto me cumple el R para mi edificio de cuántos pisos era, de 4 o 5. Bueno, pongamos un edificio de 10 pisos, pongámoslo. 10 pisos. Y al frente, pasando la calle, pues yo voy a hacer mi casa pues para estar pendiente de la obra. Y también voy a utilizar un sistema tradicional de vigas columnas en concreto. Entonces la pregunta es, mi edificio de 10 pisos, ¿qué R sub 0 tiene? Y mi casita modesta de 2 pisos, ¿qué R tiene? Pues la casa para monitorear la hora tendría un R sub 0 de 2.5, ¿no? Es un ¿Por R sub qué 0 muy 2.5? bajo. ¿Por qué 2.5? Porque, pues, pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima de disipación de energía, porque no se necesita tanto, no se tiene una condición tan crítica, ¿no? O sea que yo cambié de ciudad mi casa.
Ojo que esa capacidad mínima de disipación de energía depende es de la zona de amenaza sísmica donde yo estoy ubicado. Si estoy en zona de amenaza Pues debería sísmica ser alta, igual, ¿no? si estoy en zona de amenaza sísmica alta, voy a trabajar con disipación especial de energía. Sea un edificio de Listo, 10 ingeniero. pisos o sea un edificio de 2 pisos, una casita. ¿Sí? Importante. Ese aporte estuvo bastante interesante. ¿Sí? No es porque sea mi casa más pequeñita, voy a ponerle menos refuerzo del necesario, ¿cierto? Porque es que la onda sísmica va a venir y va a llegar con la misma intensidad. Lo que pasa es que cada estructura va a responder de forma diferente. Voy a enviarles ahorita un videito al respecto de cómo es que responden esas estructuras dependiendo de esas condiciones. Nos dijeron, es lo mismo. Y sí, bajo los ojos de la norma, sí es lo mismo. La pregunta es si debe ser lo mismo. Si mi estructura de 10 pisos va a disipar de la misma forma la energía que una estructura de 2 pisos. ¿Qué opinan? Abrieron el micrófono, pero no opinaron. No, que yo creo que no, es que es Ah, ok. No, seguramente que no. ¿Cierto? Entonces, es para que nos demos cuenta la norma, cómo puede, digamos, digo yo, así desde el punto de vista crítico, creo que el comportamiento estructural puede ser muy diferente. Un edificio de 10 pisos, pues puede que tenga mayores deformaciones y demás, ¿no? Entonces, no sé si van a disipar la misma energía. Por eso yo digo que el diseño yo lo orientaría más hacia esta filosofía, a que a cada estructura se le hiciera esta curva de capacidad. Yo le empiezo a aplicar las cargas sísmicas, sísmicas, sísmicas. Se llama un análisis de plastificación progresiva o un push-over. Yo le empiezo a aplicar las cargas sísmicas, ver cómo esto se me deforma, ¿sí? E incluso conocer el mecanismo de colapso que se puede llegar a generar. ¿Por qué? Porque empiezo a aplicar las cargas y empiezan a generarse rótulas plásticas. ¿Qué son? Son unos puntos en la estructura. Por ejemplo, empiezo a aplicar la carga y acá el refuerzo de esa viga llega a su capacidad última, ¿sí? Y entonces como ya no resiste más, pues se me convierte en una articulación. Y sigo aplicando la carga, puede ser que el refuerzo acá se me convierta en una articulación. Y sigo aplicando, puede ser que por acá o puede ser que por acá. La idea es que se me rotulen primero las vigas. Entonces, cuando ya no tiene más posibilidad de acción, que todo se me empieza a rotular, o sea que cada vez voy perdiendo hiperestaticidad, ¿cierto? O sea que voy a terminar con una estructura estáticamente determinada. Aquí cada vez que se me aparece una rótula, voy degradando rigidez, voy degradando rigidez, voy degradando rigidez, voy degradando rigidez, porque mi estructura no me va a resistir tanta capacidad, ¿sí? Voy a generar el mecanismo de falla de dónde se me va a dañar primero, cuál va a ser sí, se llama mecanismo de falla como tal, ¿sí? Y si a mí me conviene ese mecanismo o no. Análisis pushover, si les interesa profundizar en el tema. A mí me gusta, he estado en algunas investigaciones al respecto y se ha encontrado que esos R que se pueden obtener, se pueden calcular, no llegan a esos valores de 7.
De hecho, llegan como a la mitad. De momento, pues, es lo que está dándonos la norma para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Les hablo desde el punto de vista crítico. Lo que pasa es que en las oficinas de diseño, si nos podemos hacer ese procedimiento, pues puede llegar a ser más largo. ¿Por qué? Porque si a mí no me sirve el mecanismo o no estoy contento con el mecanismo de falla que se está generando, entonces, ¿qué hago? Pues pongo más refuerzo en esos elementos. Entonces empiezo a inducir otro mecanismo de falla. Y miro hasta que alguno me funcione. ¿Qué pasa? Que es que puede que mi mecanismo de falla me dé en la columna. No, terrible. Ustedes saben que hay un sistema de jerarquía estructural donde prefiero que me falle primero una vigueta antes que una viga, ¿cierto? Si me falla una vigueta, pues no se me va a desbaratar la placa totalmente. Lo que pasa es que la carga se va a redistribuir. Pero si me falla una viga, pues me va a fallar un conjunto de viguetas. Va a ser más crítico. Puede que la estructura no se caiga, pero su intervención va a ser más crítica. Si falla una columna, puede que un conjunto de vigas entren en una condición de inestabilidad. Entonces prefiero que se dañe una viga de falla, que me falle una viga antes que me falle una columna. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos un criterio de jerarquía donde hablamos de columna fuerte, que verán en diseño cómo lo garantizan, y viga débil. ¿Por qué digo que es de diseño? Porque ahorita lo podemos garantizar solamente con la rigidez, pero también lo podemos garantizar con la cantidad de acero de refuerzo que le incluyamos. Entonces, este criterio es el que nos va a decir viga débil, o sea, garantizo que las rótulas se presenten en las vigas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el evento sismo, si todas mis vigas rotulan, ¿sí? me queden funcionando, así sea para cargas gravitacionales. Pero si una columna me falla, me rotula, puede que yo ponga en riesgo mi piso completo y pues a su vez toda la estructura. Entonces, por eso es un proceso iterativo que creo yo y esperaría no por ir en contra de las oficinas de diseño, sino por ir más bien a favor de la idoneidad de los ingenieros estructural, que hacia allá apuntemos en nuestros diseños. Yo los he hecho, como les digo, sí van a ser un poco más largos porque tenemos que hacer doble diseño. El primero para evaluar los mecanismos, que eso también lo hacemos en software, a ver cómo funciona. Y si funciona, pues bien, si no funciona, pues me toca repetir el proceso de diseño hasta que llega a un punto donde yo considere que ya está y ahí sí puedo generar unos planos de construcción. Entonces, yo por lo menos cuando empecé mi vida profesional trabajando en diseño, me pedían diseñar un edificio casi que en una semana. Y pues si lo hiciera bajo este procedimiento, seguro me tomaría 2 o 3 veces ese tiempo. Pero yo estaría un poco más tranquilo en cuanto a la garantía estructural y en cuanto al costo final asociado a la estructura para mi cliente. Entonces, ahí les dejo como esa notica mental para que si alguien algún día se interesa por profundizar en el tema. Bueno, o incluso hasta para trabajarlo como tesis sería interesante. Hablamos de nuestros coeficientes, dijimos que para nuestra estructura era de 7, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de los phis. Este es el phis sub P. Irregularidades en planta. Ustedes van a la norma, encuentran esos dibujitos. En la 98 solo se encontraba texto, lo cual es muy agradable que se encuentre preferiblemente dibujos porque nos dice cómo es que tenemos que evaluarlos. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Y tengo 5 tipos de irregularidades. La primera se conoce como irregularidad torsional. Y me dice que, como ustedes ya evaluaron derivas, ¿cierto? O están evaluando derivas, estos desplazamientos, cuando yo hago la comparación de estos dos desplazamientos en los vértices de modificación y vean los promedio, ¿cierto?
Ese promedio tiene que estar entre el 20 y el 40%, bueno, entre 1,2 y 1,4 veces los desplazamientos máximos para este caso de esa edificación. Ahí estamos diciendo que ese delta 1 es el desplazamiento máximo. Entonces yo llego y los promedio, y esos desplazamientos están entre el 20 y el 40% de más que ese desplazamiento delta 1, entonces me toca afectar mi phi, perdón, mi R con un valor de phi sub P de 0,9. Si no pasa esto, o mejor aún, caso más extremo, que esos desplazamientos sea superior a ese valor, a ese 1,4 veces, me toca afectarlo por 0,8. ¿Qué pasa si está por debajo de 1,2? Si me da 1,1 ese promedio. 1,1 veces. ¿Qué piensan? ¿Es regular? Sería una estructura regular, entonces el phi sería de 1. ¿De acuerdo? El phi sería de 1. Si está superior a 1,4 veces es 0,8. Si está entre el 20 y el 40 es 0,1. O sea, si es irregular, pero no es tan crítico como, o no es tan extremo como me indica este. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, primer caso. Otro tipo de irregularidad que es este tipo 2P se llama irregularidad por retrocesos en las esquinas. Nos dice que, vean, ahí está, creo que está claro, que es A y que es B. Yo digo que esta es una irregularidad como de mordisco, ¿no? Donde yo le quito un pedazo a la placa, particularmente en una esquina. Entonces me dice que si A es mayor que el 15% de B, entonces yo ya en mi proyecto tengo que entrar como tal a detallar de cuánto es ese retroceso, esas dimensiones, cuánto es A, cuánto es B, comparo, y ojo, porque aquí me dice I, ¿cierto? Entonces, simultáneamente, en sentido perpendicular, este C tiene que ser mayor que el 15% de D para que ese mordisco pues sea lo suficientemente importante como para afectar las características torsionales de mi diafragma. Entonces, si eso se cumple, ustedes lo tienen que afectar por 0,9 al phi sub P que tengo acá. Si esto no se cumple, pues no se aplica esa irregularidad por retrocesos en las esquinas y el phi sigue siendo de 1. Siguiente, tipo 3P, irregularidades de diafragma. ¿C por D qué es? El área del vacío, El área del vacío. ¿A por B qué es? área total. El área total. ¿Sí? Entonces, de pronto así me queda más fácil de explicarlo. Me está diciendo, si el área del vacío es mayor que la mitad del área total, entonces afecto es por este tipo de irregularidad. Igual pasa aquí con esta otra figura. C por D, que es el vacío de la parte del fondo. C por E es este vacío aquí en la parte delantera. 0,5 A por B. O sea, la sumatoria de vacíos, si la sumatoria de vacíos es superior a la mitad del área de la placa, entonces me toca castigar esta estructura por una irregularidad en el diafragma. ¿De acuerdo?
Entonces ustedes tienen sus vacíos, tienen sus escaleras. Generalmente, no digo que no ocurra, generalmente la suma de sus vacíos de las escaleras en sus ascensores no son tan relevantes, ¿sí? Pero pues hay algunas edificaciones, se me ocurren ahorita hospitales que tienen unas grandes escaleras, ¿cierto? Y generalmente tienen un vacío central para iluminar y demás. No sé si a ustedes les han tocado algunos de esos. Entonces, pues, ese tipo de estructuras puede que lleguen a aplicar, ¿sí? Aquí lo que toca hacer es revisar qué ocurre con ellos. Bueno, desplazamiento de planos de acción. ¿Qué pueden ver ustedes en esa figura? Las columnas ¿Qué pasa no con las son columnas? continuas en el segundo nivel. ¿Qué pasa? Se desplazaron, ¿cierto? O sea, miren a ver qué es lo que está pasando acá. En el fenómeno físico, recuerda que nosotros dijimos que la trayectoria de cargas era de viguetas a vigas, de vigas a columnas, de columna a cimentación. Pues aquí resulta que la carga tiene que bajar por acá, y después dar la vuelta y después volver a bajar. ¿Cierto? Tiene que buscar toda esa trayectoria. Pero puede que en esa trayectoria, cuando trata de hacer toda esta vuelta, aquí esta placa se rompa. ¿Cierto? Entonces es indeseable. ¿Qué me toca hacer para que no se rompa? Tener una placa, acá muy seguramente, de un espesor mucho más, de mayor consideración, que me permita absorber esos cortantes que van a generar esos elementos o la carga que baja por esos elementos. ¿Cierto? Entonces esas se conocen como unas placas de transición, espesores de 80 centímetros, 1 metro, eventualmente, dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces eso me queda como una cimentación, ¿cierto? Aérea, digo yo. O sea, el espesor de una placa de cimentación, pero ahora ya arriba para evitar esos problemas de entrepiso. Son costosos, por eso vean que estamos hablando que es una condición crítica porque ese también me toca castigarla por 0.8. Son esas condiciones críticas, la arriba de irregularidad torsional extrema y este desplazamiento de plano de acción. Como generalmente yo soy el que propongo mis proyectos desde el punto de vista arquitectónico, pues aquí académico, ¿cierto? Esto yo no lo busco porque me parece terrible, pero en la vida real he visto casos de estos. He visto casos de estos, ustedes pueden verlos incluso en memes, donde dice, estoy ampliando mi casa, entonces tienen la placa del primer nivel y para ganarse un poquito más de área en el segundo nivel, dejan un volado y ponen el muro allá de fachada, ¿cierto que sí? Y uno dice, no, pues sí, se gana un poquito más de área, un voladito, 50, 70 centímetros de más, pero vea que está en un riesgo estructural bastante, no sé si decirlo como interesante, ¿cierto? Una condición bastante riesgosa, digámoslo así. ¿Y no Entonces, era por viscoso eso, al contrario? igual, ¿Lo mismo? Ah, ok. o sea, que la carga viene por acá Exacto, sí. y toca llegar a dar la vuelta y bajar, igual pasa lo mismo. Ah, vale. Entonces, la idea es que yo garantice como la continuidad de mis elementos verticales desde arriba hasta abajo. Y sistemas no paralelos, pues digamos ya depende de la geometría del proyecto, pues puede que mi sistema no sea completamente ortogonal, sino que tenga alguna geometría como tal que yo diga mis pórticos puedo decir que van a tener un comportamiento, particularmente esto para el comportamiento torsional, presenta unas particularidades, entonces pues allá lo tengo en cuenta como un 0.9.
Si aplican varios de estas condiciones de irregularidad, yo tomo la más crítica, no es que yo diga 0.9 por 0.9 por 0.8 por 0. No, voy a considerar la más crítica. Si tengo 0.8, pues aplico 0.8. Si tengo 0.9, entre todas las que aplique, le pongo 0.9 y si no tengo ninguna, pongo 1. Para la estructura que estamos trabajando en clase, no aplica ninguna de estas condiciones, ¿cierto? Bueno, digamos, voy a hacer un acto de fe y digo que esta no aplica, ¿sí? Porque numéricamente ahorita puede ser un poco extenso, pero sí hay que revisarla. ¿Sí? Yo voy a cada nivel, reviso mi desplazamiento en sentido X, en sentido Y, miro y lo comparo con los otros, con los promedios y demás. También debería compararlo con este desplazamiento de aquí arriba, con este desplazamiento de acá, y miro a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Si me sale del rango, pues entonces lo castigo. Si no se me sale del rango, pues no lo castigo. Entonces, para este caso, yo digo que el phi sub p es de 1, o sea que es una estructura regular, que antes ustedes me han preguntado que cuándo era regular o cuándo era irregular, ¿no? Para saber si trabajamos al 80 o al 90% de la corrección. Cuando hablamos del análisis por espectro de carga sísmica. Para irregularidades en altura, pues también va a pasar algo parecido. Porque me dice, vean, que aquí yo tengo un piso que se llama el piso C, que tiene unas características diferentes con respecto a los otros, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor. Ahí es una altura mayor. Entonces eso se le conoce como piso flexible. ¿Y qué ocurre? Pues que vean, yo tengo que chequear la rigidez de ese piso, ¿sí? En función, pues, muy seguramente de la rigidez de las columnas. Tiene que estar entre el 60 o el 70% de la rigidez del piso superior. O, a ver cuál me cumple. Esa rigidez de ese piso tiene que estar entre el promedio o entre el 70 y el 80% del promedio de las rigideces de los pisos superiores que tengo acá de acuerdo con este dibujo. ¿Sí? Entonces, si está por encima del 70%, pues está bien, es una estructura regular. Si está por debajo del 60%, sería esto, es una condición de piso flexible extremo. Le pongo 0.8. Si estoy entre el 60 y el 70, 0.9. O, entonces me toca chequear esta otra condición, que hago el promedio de las rigideces de los pisos superiores. Si es superior al 80, entonces estaría bien. Si estoy entre el 70 y el 80, me toca como piso flexible. Y si está inferior al 70% de ese promedio, me toca un piso flexible extremo. ¿A qué puede ser? Como hablamos allá cuando estamos trabajando en cross, que esos pisos, o más bien que la rigidez es inversamente proporcional a la longitud, pues si tengo mayor altura voy a perder rigidez. ¿Sí lo recuerdan? Si ustedes lo recuerdan, le estamos dando como sentido a todo eso que hemos visto. Y es la idea, ¿no? Que digamos que la rigidez era E I sobre L. Si tengo mayor L, entonces pues voy a tener una menor rigidez. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ingeniero, un ejemplo Señor. como ese de piso flexible es, digamos, la Clínica Colombia, ¿no? Que esa tiene el primer y segundo piso más altos, de mayor altura que los demás. Hay que evaluarlo. Puede llegar a ser. ¿Sí? Pero miremos es que aquí, sobre todo me habla de un piso flexible cuando estoy en un punto intermedio. Pero pues yo me cobraría en salud y lo chequearía. Listo, ingeniero.
Bueno, otro tipo de irregularidad en el alzado es de distribución de masa. Aquí mi piso problema va a ser el D, ¿cierto? ¿Qué ven en el piso D? D de dedo. Más cargas. Mayores cargas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me dice, oiga, ingeniero, si usted tiene, o las cargas que usted tiene en el piso D son superiores en un 50% con respecto a las que tiene en el piso E o a las que tiene en el piso C, castíguelo por irregularidad en distribución de masa. Caso eventualmente que se pueda dar cuando yo tengo no, una piscina en un piso intermedio. Cuando yo tengo equipos electromecánicos en pisos intermedios, puede que ocurra eso. Hablando de cargas muertas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes evalúan cuánto me da mi carga por peso por metro cuadrado en este piso D. ¿Cuánto me da en el piso E? ¿Cuánto me da en el piso C? Es superior a un 50%. Ustedes se dan cuenta que esos chequeos son relativamente fáciles de hacer, ¿sí? Como para decir si es regular o no es regular. Generalmente, pues en nuestro proyecto que estamos trabajando, pues las cargas no va a tener una sobrecarga así de consideración. Entonces, no aplicaría. De la altura, de las alturas son prácticamente iguales, son 3 metros que estamos trabajando, pues no voy a tener como tanto problema en la rigidez. Pero este tipo de irregularidad que es geométrica puede que sí me llegue a afectar. ¿Se acuerdan que es en nuestro proyecto algo así parecido a esta estructura? Igual me toca hacer el chequeo. Que A sea mayor que 1.3 veces B. B, esta distancia que me queda después de hacerle, ¿se acuerdan del mordisco en la placa que hicimos antes? Acá tengo un retroceso, pero no solo en una esquinita, sino puede que venga en todo un pórtico. Entonces, si B, 1.3 veces B, o más bien A es mayor que 1.3 veces B, entonces castíguelo con irregularidad geométrica. Si no estoy seguro, igual yo le pondría 0.9 acá, en esa condición. Ya vamos a ver por qué. Otro tema es desplazamiento del plano de acción, que es parecido al que vimos nosotros hace un momento en planta, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, vean que aquí también la estamos castigando cruelmente, 0.8. Y aquí estamos comparando el B y A. Si B, que es la distancia entre caras de columnas, y A, que es la distancia de la columna, si B es mayor que A, entonces castíguelo y castíguelo bastante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí lo que está haciendo es que me toca terminar una columna acá y me toca iniciar otra diferente acá en otro eje. Entonces aquí yo no doy continuidad al acero. Para darle continuidad me tocaría tener una placa gruesa, nuevamente la placa de transición. Entonces esto hace que sea un fenómeno indeseable, ya lo hablamos, porque tengo cortantes, acá puedo tener un punto de quiebre, de fractura, entonces pues nos toca ser cuidadosos con eso. Como les digo, desde el punto de vista ingenieril, nosotros nunca plantearemos ese diseño. Y como también mencionamos en algún momento, ya nuestros arquitectos son conscientes de todas estas, bueno, puede que no tengan tan claro todo el fenómeno que va a ocurrir a nivel de esfuerzos, de axiales y demás, pero sí saben que va a ser conveniente estructuralmente por el comportamiento que tengamos un elemento que empiece desde la parte más alta y de continuidad hasta la cimentación. ¿De acuerdo? Con el fin de pasar ese acero de refuerzo. Ya en el capítulo de diseño de concreto ustedes lo revisarán, que ahí tenemos que garantizar esos nudos. ¿Cómo tenemos que armar esos nudos? ¿Cuánto acero le tenemos que poner para garantizar que
que hay una adecuada transferencia de cargas. ¿De acuerdo? Una última opción que nos da la norma, esta versión de la norma, es piso débil o piso débil extremo. Miremos que acá tengo un elemento con una menor rigidez, el elemento B, y una menor resistencia, pues le quité sección, muy seguramente también le quité acero de refuerzo. Entonces, este elemento va a ser un elemento débil. Entonces, ¿qué es lo que reviso? Nuevamente ese piso, miro si la resistencia del piso de arriba, o comparo la resistencia de este piso con la resistencia del piso de arriba, que está entre el 60 y el 80%. Si eso ocurre, le pongo 0.9. Si la resistencia es mayor al 80%, le pongo 1, porque está bien. Si la resistencia es inferior al 65, le pongo piso débil extremo. ¿Sí? No es común que esto ocurra, que yo reduzca la rigidez de un elemento y después la vuelva a ampliar, o la resistencia o el elemento como tal, y después lo vuelva a ampliar. No es común que eso ocurra. Por lo mismo que el mismo comentario que hice a los arquitectos que actualmente ya vienen como con esa preparación o con ese concepto de que también debemos de garantizar el comportamiento estructural. Ya acá digo que 0.9 y aquí el coeficiente de redundancia, el phi sub r, puede ser o 1 o 0.75. Ya, ahí sí los invito a que lean este numeral de la norma en detalle. Pero es 1 o 0.75. Si tengo más de 2 pórticos en cada eje, les pongo 1. O sea que es una estructura redundante. O sea, una estructura hiperestática, estáticamente indeterminada. Si solo tengo 2 pórticos, va a ser una estructura, aunque puede que no sea estáticamente determinada, pues no va a tener la redundancia suficiente como para hacer una redistribución de esfuerzos en caso que algún elemento llegue a superar su capacidad. En ese caso ponemos 0.75. Aquí pues, como nuestros pórticos tenemos más de 2 pórticos por cada eje, va a ser 1. ¿De acuerdo? Pero miremos que el dato más crítico va a ser 0.8, ¿no? Y acá el dato más crítico para el coeficiente de ausencia de redundancia es 0.75. ¿Cuánto me da 0.8 por 0.8? O sea, 0.8 de phi sub A por 0.8 de phi sub P por 0.75 de phi sub R. ¿Cuánto me da ese producto? Era 0.8 por cuál otro. Por 0.75 de phi sub R. Punto 48. Punto 48. Sí, redondeando 0.50, como la mitad, ¿cierto? ¿Y qué implica que sea la mitad? Pues acá en esta imagen, la borré o no sé qué hice. ¿Qué pasó con esta imagen? Bueno, no sé, la borré. Eso implica que ¿qué? Que si antes estaba diciendo que mi fuerza, voy a hacerla por acá, del modelo idealizado. Comportamiento elástico, ¿cierto? Antes yo estaba diciendo que venía por acá, con un comportamiento inelástico. Con R de 7.
Si yo le supongo, porque estoy suponiendo esos valores porque no son los de nosotros, si le supongo que el R, o sea, digamos, este va a ser el F1. Vamos a poner F de 7. Si estoy suponiendo un R de, o bueno, de 3,5 porque es la mitad, ¿qué implica? Que la fuerza esté más alta o esté más baja. O que, o sea, esta línea que estoy trazando horizontal para un R 3,5 esté más arriba o esté más abajo. El R va a ser menor, ¿cierto que sí? Como está dividiendo, la fuerza va a ser mayor. ¿Qué implica que la fuerza va a ser más alta? ¿Qué es lo que significa la línea inclinada inicial? El comportamiento ideal. El comportamiento elástico. Es un diseño elástico. Este es un diseño inelástico con R de 7. Este es un diseño elástico con R de 3,5. Entonces, entre yo tenga menos, o más bien, entre más irregular sea mi estructura, yo tengo que diseñar más elásticamente, ¿cierto? O sea que voy a irme por esa línea, me voy a acercar a esa línea elástica. ¿Qué significa un R de 1? Ingeniero, ¿para repetir, por favor? Es que se me cortó. ¿Qué significa un R de 1? ¿O qué significaría un R de 1? ¿La fuerza es la misma? La fuerza es la misma, o sea que Que la estructura es muy irregular. Más o menos significa que el diseño va a hacerse elástico, que es lo que dijimos de lo que decía antes, ¿cierto? Por eso mismo, porque la irregularidad de la estructura me conduce a ese tipo de particularidades, ¿sí? Entonces vean que tenemos mucha cosa acá. Entonces, nuestro R, ¿cuánto sería? 1 por 0,9 por 1 por 7, 6,3. 1 sobre R, ¿cuánto me da? .158. ¿Cuánto me da 0,3 sobre R? ¿0,05? Sí, señor. .047.05. Bueno, eso para que tengamos en cuenta acá cuando vayamos a incluir esos CR acá, ¿se acuerdan que es F sobre R? Entonces que sea 0,15 el sismo en X más 0,05 el sismo en Y, ¿cierto? Más el torsor, menos el torsor, ¿cierto? Si lo estamos haciendo por fuerza horizontal equivalente, o 0,15 SX más 0,05 SY, y después 0,05 SX más 0,05 SY. Perdón, 0,15 acá es.
¿sí? Para que tengamos en cuenta en esas combinaciones, que es donde nos está pidiendo que se incluya. Ya incluir combinaciones, pues sí, creo que lo hemos hecho previamente con ustedes. Pues hemos hecho una o dos, ya ustedes tienen que ver aquí cuántas les van a salir. Y al final de cuentas, vamos a obtener una envolvente de esas combinaciones para obtener nuestros diagramas de axiales, momentos, cortantes, tosores. Y eso es lo que nos va a dar paso al siguiente capítulo estructural de diseño en concreto. Si les parece, entonces, nos reunimos el próximo jueves para hacer atención de inquietudes. Si las hay, ustedes me dirán si hay o no hay, y dejamos el proyecto para de hoy en 8 días. Que ganen el fin de semana. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias. Uy, sí, ingeniero, por favor, muchas gracias. Listo. Profe, una pregunta al fin, las dudas que teníamos ahorita, entonces para el jueves o si nos las puede alcanzar a resolver ahorita, profe. Si quieren las vemos de una vez. Yo tengo tiempo. Listo, Inge, entonces ya le comparto. Un Perfecto. momento, por favor.